Muy buenas noches, alumnos del sistema USEM virtual que cursan el bachillerato con la materia Ética y Valores 2. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Silva y he sido su asesor durante estos días. Esta noche hablaremos sobre la conciencia moral. Y para iniciar esta clase, me permito presentarles una frase que dice así: la obligación moral tiene su origen en la vida misma y echa allí sus raíces mucho más profundamente que en el pensamiento consciente. Proviene de los más oscuros e inconscientes fondos del hombre. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como seres pensantes, seres racionales, pertenecemos a un grupo social que se mueve por ciertas costumbres que se han originado con el paso del tiempo, que se han hecho nuestras, o las hemos apropiado, y de estas costumbres surge una obligación moral, como por ejemplo el respeto a los mayores, el respeto a la diferencia, seguir ciertas tradiciones o ciertas pautas de comportamiento, o el respeto a las normas y a las leyes que nos permitan una sana convivencia. En esto consiste la obligación moral, es decir, en esta obligación que surge de mi propio ser para enfrentarme a la vida misma a partir de mi sistema de creencias o de mi sistema de costumbres. Y esta manera de ver la vida, de transitarla, va echando raíces en mi consciente, en mis pensamientos. Por lo tanto, la obligación moral surge de las más íntimas y profundas convicciones que podemos adquirir con el paso del tiempo. Si nos pudiéramos a pensar tantito por qué hay una tendencia a respetar ciertas normas de comportamiento, nada más porque sí, o porque son un medio para estar bien con otros y aprovechar el conocimiento y experiencia de otros para compartir lo que tenemos y lo que somos. Desde esta perspectiva, la obligación moral surge de nosotros para enaltecernos, para tener un mejor estatus de convivencia. Pero ¿qué es el ser humano? A lo mejor ustedes en otras materias, aparte de ética, han estudiado al ser humano como un ser biológico, o como un ser histórico, o como un ser que hace cálculos, que calcula distancias, velocidades, pesos. Desde el punto de vista de la ética, el hombre es el confín de dos mundos. Es decir, por un lado, reconocemos en él una parte material. Somos cuerpo que crece, se desarrolla, necesita alimentarse, requiere de líquidos para subsistir, envejece con el paso del tiempo, explota sus potencialidades. Y por otra parte somos espíritu. Valoramos la amistad, valoramos el amor, valoramos la creencia o no creencia en un ser superior. Esta parte espiritual que se manifiesta a través de sentimientos y valores entra en conflicto con la parte material. En ocasiones, la parte material tiene necesidades muy fuertes, necesidades biológicas muy fuertes, que tienen que luchar contra los preceptos morales con los cuales hemos crecido y con las leyes que hemos convivido. Y a veces surge esta pugna de esta parte material y el deseo de tener otras cosas o romper con las reglas o tratar de subsistir a partir del cumplimiento de necesidades. En esta parte espiritual,
es donde radica la intimidad del ser humano, sus pensamientos, intenciones, carácter, miedos, aspiraciones. Podemos afirmar que la palabra conciencia significa conocimiento de uno mismo o de sí mismo. Es decir, que todos los seres humanos tenemos una capacidad de reflexionar sobre nuestros propios actos, sobre lo que hacemos, sobre lo que decidimos, sobre lo que pretendemos hacer. Este conocimiento de mí mismo me va a permitir a mí tener una idea clara de lo que yo soy y de lo que puedo llegar a ser. Si han sido un poco curiosos y ver algunas películas infantiles, se darán cuenta de que algunas de ellas plantean cuestiones muy importantes. La película de Kung Fu Panda se plantea esta misma conciencia de uno mismo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién soy? Las películas de Kung Fu Panda hablan de esta necesidad del hombre de estar buscando respuestas a las eternas preguntas. En el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, había una frase que decía: conócete a ti mismo. Ya desde la antigua Grecia se plantea la necesidad de que el hombre conozca sus límites, sus alcances, a fin de que pueda tener una conciencia, es decir, un conocimiento de sí mismo. La conciencia moral se define como la rectitud ética de cada individuo que realiza a través de un juicio racional que le va a ayudar a discernir entre situaciones complejas para tomar decisiones que no afecten en lo negativo a su vida personal o a la del colectivo. Es decir, a partir de este conocimiento de mí mismo voy a entrar en etapas de reflexión sobre lo que debo hacer. Si un muchacho o una chica deciden casarse o piensan casarse, tienen que tomar una decisión que es para toda la vida o que va a determinar toda su vida. Hoy en día el matrimonio pareciera que es una situación de quitapón. Me caso ahorita para ver si pruebo con esta chica y si no, pues me divorcio. Igual las mujeres pueden pensar lo mismo, a ver si con este me resulta y después ya me busco a alguien mejor. Este acto de vivir con alguien determina a la sociedad. No es que parezcamos moralistas ante esta situación, sino que es una decisión que va a trascender en cierta manera la vida de matrimonio, los estudios que uno piensa realizar e incluso hasta el trabajo mismo son elementos primordiales para sentir y decir si hemos o no fracasado en la vida. Claro que estas situaciones no son determinantes, sin embargo sí dejan una huella en nosotros mismos. También la conciencia moral se refiere al conocimiento que debemos tener de las normas y de las reglas morales. El comportamiento humano se basa principalmente en preceptos morales. Algunas de ellas se convierten en leyes, pero por ejemplo, saludar, comer con la boca cerrada, solicitar las cosas por favor, respetar la dignidad del otro, son preceptos morales que no están sancionados por una ley. Entonces, a lo largo de nuestra infancia y adolescencia y adultez, vamos a aprender que estas normas morales tienen un sentido para la vida cotidiana y la vida en común. También debemos afirmar que la conciencia moral es el resultado de la experiencia, es decir, de la convivencia familiar, de la educación recibida, del medio social donde crecimos. En México tenemos un dicho popular que dice: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Eso significa de que con el grupo social con el que convivas, pues vas a adquirir esas costumbres y esa visión del mundo de ese grupo social en particular.
No es que estemos divorciados de distintos grupos, de diferentes formas de creencia y de vivir la vida, sino que al entrar en ese círculo, nosotros vamos a adoptar su manera de ver las cosas. Y si se dan cuenta, los grupos sociales se distinguen así, por pensar que tenemos puntos en común. Sin embargo, podríamos decir que esto no es del todo cierto. Aunque haya grupos que se distingan unos del otro, hasta en esos grupos hay elementos o personas o experiencias que tenemos cuestiones comunes. Y eso hace que todos los seres humanos, independientemente del grupo social, nos identifiquemos. Un rasgo distintivo de la conciencia moral es el respeto a otro ser humano. Si yo no me respeto a mí mismo, ¿cómo voy a respetar a los demás? El respeto a uno mismo empieza con el cuidado de su persona, con la alimentación, con tener una vida sana, con hacer ejercicio, con dormir las suficientes horas, etc. En la medida que cuidamos nuestra persona, pues seríamos capaces de cuidar la persona de otro individuo. En ética podemos decir que hay algunas clases de conciencia. Por un lado está la conciencia moral, que está relacionada con los valores éticos, con el conocimiento de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Esto es muy importante, porque los valores éticos, morales, filosóficos o de la escuela son valores que nos van a formar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos con los demás. No es lo mismo llegar a una oficina de recursos humanos y decir, vengo a solicitar trabajo, vengo a dejar mi currículum para la plaza que se está abriendo con ustedes. El tono en que usamos las palabras, la manera en que solicitamos algún servicio, la manera de relacionarnos, incluso hasta la forma en que miramos a los demás, forman parte son de trasfondo valores que hemos adquirido con el paso de la experiencia. Posiblemente suena un poco difícil de comprender el hecho de que atrás de nuestro comportamiento hay un conjunto de valores. Si analizamos con detenimiento qué es la vida humana es un conjunto de valores que se entrelazan, forman un conglomerado y determinan una manera de ver el mundo, de comportarnos y de perseguir las metas que nos hemos propuesto alcanzar. De esta manera podemos decir que el ser humano es un ser de valores, porque su forma de ser y su forma de comportarse tiene de trasfondo la concepción de un valor o la práctica de un valor. Por otro lado, las normas que nos rigen, como son las leyes, las disposiciones, los acuerdos, surgen de un consenso. Una ley, una norma, no impide la libertad. Podemos pensar en un momento que la libertad debe ser plena y yo puedo hacer y deshacer a mi antojo. Sin embargo, no es así. La libertad también debe tener límites, pero esos límites solamente nos van a permitir ser libres dentro de un contexto cultural. Jean-Paul Sartre, filósofo francés del siglo XX, decía: una libertad sin normas es peligrosa. ¿Por qué decíamos los filósofos esta frase? Por la sencilla razón de que el ser humano, en esta capacidad de razonar y de decidir y de hacer, tiene que tomar en cuenta al otro, a la sociedad, al gobierno donde está.
Es cierto que todos los que vivimos en sociedad nos podemos equivocar y tener concepciones distintas de lo que debe ser el ser humano. Sin embargo, la realidad que tenemos es que las normas nos van a permitir ser libres. ¿Cómo es esto? Si yo aprendo a obedecer, a futuro poder tomar decisiones más conscientes y más profundas y más certeras que puedan beneficiar mi futuro y el futuro de los demás. Una persona que no ha aprendido a obedecer y que actúa impulsivamente es más propenso a cometer errores, a fallar, a no tener la certeza de sus actos. Es aquí donde entra la prudencia, la virtud de la prudencia, en donde debemos aprender de la experiencia para poder actuar. De ahí, de que una libertad sin normas sea peligrosa, porque no hemos aprendido a ser prudentes si es que actuamos sin una razón de ser y de actuar. El carácter de obligación moral viene dado por dos razones. Existía una obligación moral cuando las decisiones y los actos afectan a los demás. Es decir, si yo con mis actos puedo perjudicar la vida de mis compañeros de trabajo. Hace poco tuve una experiencia muy desagradable en el trabajo donde estaba ofreciendo mis servicios. Cancelaron mi contrato, ya no me dieron continuidad. Y la persona nueva que llegó a ocupar mi puesto afirmó en reiteradas ocasiones de que no sabía hacer el trabajo que yo realizaba. La decisión de que yo no continuara no es que me haya perjudicado a mí, sino que el servicio que se prestaba a partir del puesto que se tenía en ese lugar era para orientar, asesorar y dar indicaciones a otros usuarios. Imagínense ustedes los atrasos, el riesgo y que los otros usuarios no pudieran acceder al servicio que anteriormente se les daba. Por eso, no es que a su servidor le hayan quitado el trabajo, sino más bien le quitaron a otras instituciones o a otras personas la posibilidad de hacer sus trámites sin ningún problema. Segundo, lo obligatorio de un acto está en razón de lo que está establecido en una sociedad, aunque esta posibilidad sea susceptible de cambio. Hasta hace algunos años, 70 años aproximadamente, las mujeres en México no podían votar. Incluso en el mundo las mujeres no tenían ciertos derechos y ciertas obligaciones. Así como en la antigua Grecia, los únicos que podían votar eran los hombres libres, porque los esclavos no tenían ningún derecho de votar. Así también las mujeres durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, parte del XX, no tenían derecho de participar en la vida pública. Ellas estaban destinadas a vivir para cuidar de una familia, o para atender a los hijos, o para atender a un marido, o para dedicarse a otras tareas que decían eran nada más para las mujeres. Hoy en día, gracias a Dios, las mujeres han roto estos estereotipos, el mismo gobierno, la misma sociedad civil se ha abierto a esta nueva posibilidad y las cosas van cambiando. Entonces, la obligación de un acto moral, a pesar de que actúa en razón de lo establecido, siempre debe estar abierta al cambio.
No podemos quedarnos nada más como sociedad con ideas anquilosadas en el tiempo y decir, esto se hace así porque así está dicho, así debe ser. Y eso no puede ser. Las cosas, los actos humanos, las disposiciones legales, la misma concepción de hombre y de mujer cambia, se transforma con el tiempo. Lo obligado no es costumbre, no puede ser tradición, sí puede ser una ley o una apertura en cuanto beneficia a todos. Y me refiero a todos independientemente de nuestra creencia, nuestra preferencia o nuestro nivel socioeconómico. Por lo tanto, las normas morales no pueden ser modificadas para cada individuo, sino que deben cambiar de una sociedad a otra, o de un tiempo a otro, o de una disposición a otra. De ahí la importancia de tener una conciencia moral abierta a las posibilidades de cambio, abierta a tener una mejor convivencia social. Pero esto surge a partir de mi propia reflexión, de la reflexión conjunta de distintos individuos que llegan a consenso, que llegan a decir, sí, hay que cambiar en beneficio de los demás y no en beneficio de una creencia, de un partido político o de una manera de ver el mundo. Porque si no, entonces estaríamos en un constante retroceso. Dentro de la ética y dentro del tema de la conciencia moral surge otro concepto que es el deber moral. El deber moral es la obligación que reside en cada sujeto y que se fundamenta en el hogar según los principios de moralidad, justicia y corresponsabilidad. Nosotros actuamos porque queremos, porque tenemos en el fondo la obligación con un amigo, con nuestros padres, con la empresa con la que trabajamos o colaboramos, con la asociación con la cual prestamos nuestros servicios. Hay una obligación moral que nos impulsa a trabajar, a hacer algo bueno por los demás. No sé si les ha pasado, pero cuando hacen algo indebido, no decimos siempre, ay, sí, ya la hice, ya me lo fregué. En el fondo sabemos que hacemos mal. En el fondo sabemos que no estuvo del todo bien, aunque eso haya sido para sacarnos una espinita que tenemos atorada, o pensar que con esto ya somos superiores a los demás. Eso es falso. En el fondo, todos los seres humanos saben que actuamos mal cuando hacemos algo indebido. En ética, el deber moral está asociado a la conciencia, es decir, al conocimiento de mí mismo, a la razón, a mi capacidad de discernir, de darme cuenta de qué es el bien y qué es el mal, y cuándo actúo a favor de uno o en contra de otro, a la razón, a la rectitud, a la ley moral y a la virtud. No sé si en otras ocasiones les han hablado de la virtud. La virtud es aquel grado de excelencia que adquiere el hombre con cierta repetición de actos, y que esos actos maduros, fuertes, que han consolidado un carácter, nos hacen ser mejores personas. Por ejemplo, si hablamos de que una persona es virtuoso en un instrumento musical, en la operación de una maquinaria, en el trabajo diario, en dar consejo, es porque esa persona ha sido capaz de abrirse al mundo, de escuchar consejos, de poner en práctica lo que sabe y de aceptar de que puede cometer errores y de que es también capaz de corregir esos errores que ha cometido. Finalmente, la conciencia moral, el deber moral, nos van a llevar a un juicio moral. Es decir, que nosotros ante cualquier situación en donde tengamos que tomar una decisión que afectará el curso de nuestras vidas, tendríamos que utilizar lo que en ética llamamos un juicio, es decir, un discernimiento sobre qué es lo que vamos a decidir y para qué lo vamos a decidir. Vuelvo al ejemplo de
la persona que me despidió sin razón y está afectando a los futuros usuarios que van a hacer un trámite. ¿Realmente me hizo un mal a mí o a quién le hice el daño? ¿Realizó esta persona un juicio moral? Si la respuesta es negativa, tendríamos que ver cuáles son las circunstancias para decir que no realizó un juicio moral. En el juicio moral intervienen tres factores que son el objeto, la situación y el fin. El objeto es hacia dónde se dirige el acto. El acto tiene que ser libre y voluntario. Por ejemplo, si ustedes en un momento dado son coaccionados, obligados a golpear, a cometer un ilícito, a cometer un acto que vaya en contra de la dignidad humana, ustedes no son libres. Ustedes fueron obligados. Pero si ustedes decidieron libremente cometer un delito, cometer un acto en desagravio de otra persona, en denigrar a una persona, entonces ustedes son responsables de las consecuencias de ese acto y de ese acto mismo. La situación se refiere a las circunstancias en las que está inmerso el individuo. No es lo mismo hablar de las circunstancias que se viven en África, que las que vivimos aquí en México, o de las que vive una ama de casa, diferentes a un joven de 18 y 17 años como ustedes. El fin es otro de los factores que integran el juicio moral, y esa es la razón por la cual se actúa. Es decir, si yo quiero ser feliz y una Coca-Cola me hace ser feliz, pues bueno, yo compro mi Coca-Cola y adquiero un grado de felicidad. Si yo quiero trabajar para tener dinero y ser independiente, bueno, hago todo lo necesario, porque lo que yo busco no es el dinero, sino ser independiente y valerme por mí mismo. Entonces, siempre actuamos por un fin. El ser humano actúa libremente por un fin. Y ese es el centro de la ética, y eso es lo que el juicio moral debería siempre llevarnos a cabo. Por de ahí que los filósofos afirmamos que todos los individuos obramos por un fin, es decir, por una intención y por una forma de comprender el mundo. Con cada juicio, es muy importante que cada sujeto sea capaz de valorar sus propias acciones a partir de sus conocimientos, experiencia acumulada y de la apertura que tenga para el cambio. En la medida que el ser humano sea capaz de reconocer cada uno de estos elementos, entonces su juicio moral será más certero. Puede equivocarse. Somos sujetos que estamos propensos a equivocarnos. Pero en la medida que estamos abiertos a valorar lo que somos, lo que podemos hacer y lo que podemos llegar a hacer, entonces nuestro juicio moral tendrá otra perspectiva. Un problema que tiene la filosofía es que surgen distintas corrientes éticas que sustentan o valoran el fin por el cual persigue el ser humano distintas cosas. Algunas de estas corrientes éticas, como la de Aristóteles, plantea que el fin último del hombre es la felicidad. Pero la felicidad no como esta euforia plena de sentirnos bien, en buena onda, que esto es lo de hoy, no. La felicidad entendida como el desarrollo pleno de nuestras capacidades que se traducen en felicidad. Es decir, si yo, a través de mi esfuerzo cotidiano, saco un 10, gano el premio a ser el empleado del mes, me reconocen en mi casa por haber ayudado a mis primos a salir adelante, porque soy la mejor persona que tiene en el trabajo una buena redacción o porque hago muy bien mi trabajo.
ese desarrollo de capacidades es lo que nos hace sentir satisfechos. La felicidad en este sentido es esta satisfacción personal que se traduce en gozo propio y es lo que nos hace sentirnos felices. Aunque esta felicidad, por las circunstancias en las que vivimos, pues es efímera y dura poco tiempo. Otra corriente filosófica que plantea otro fin distinto es el hedonismo. El hedonismo es la corriente filosófica que dice que la felicidad radica en el placer, pero aguas. El placer, no como lo entendemos actualmente, que es un placer sensible, inmediato, que se acaba pronto. El hedonismo plantea un placer del alma, es decir, la satisfacción del alma de haber hecho o haber adquirido conocimiento, valores, que realizó actos en favor del beneficio de los demás. A eso se refiere el verdadero hedonismo. Actualmente se practica un hedonismo muy sexualizado, muy material, que no deja nada bueno a la sociedad, sino simplemente es un placer momentáneo, efímero, pero que es agradable en ese momento. Y como es agradable, pues mucha gente lo busca constantemente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este placer efímero, fugaz, material, sensual, puede ser perjudicial para la vida humana, porque se puede traducir en accidentes automovilísticos, en fracasos matrimoniales, en fracasos laborales, y esto es lo que debemos evitar. El naturalismo, otra corriente filosófica, plantea que el principio de la vida humana radica en la naturaleza como principio humanitario, es decir, identificamos a la naturaleza como el principio que debe regir a la vida humana. Otra corriente es la que es el formalismo, representado por Immanuel Kant, en donde dice que el ser humano actúa porque así debe actuar. Es decir, las cosas son porque así deben ser. El utilitarismo afirma que la verdad y la moral se basan en la utilidad que tengan ellas para conseguir cosas y para acceder a la verdad. Finalmente, chicos, debemos decir que la conciencia moral es el acto de reflexión para tomar decisiones basadas en el conocimiento de uno mismo, de las normas, de las condiciones sociales en las que se encuentra un individuo o un grupo de personas. Para tomar decisiones con un tinte moral se requiere de la realización de un juicio basado en el análisis del objeto, la situación y el fin que se persigue. Y cada corriente filosófica dependerá del fin al que está dirigida su atención. Por lo tanto, la ética de cada una de estas corrientes dependerá de la naturaleza, no dependerá de la naturaleza humana, sino del fin planteado por el hombre. Pues con esta clase sinfónica terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por su atención y espero encontrarlos muy pronto. Buenas noches.